porque ya está con nosotros el doctor David Rojas Paico, constitucionalista, para esta lectura. Bienvenido, David, bienvenido a UFRA 2021. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Néstor? Buenos días. A todos los amigos, buenos días. Muy bien, habíamos hecho ya la introducción con respecto al tema constitucional, el tema central, que es la declaración del ministro de Justicia con respecto a la decisión que ha tomado este martes la Comisión de Constitución con respecto a la interpretación que han hecho en el Congreso de la República la cuestión de confianza. ¿Cuál es el parecer del constitucionalista en la medida que el ministro ha dicho que rompe el equilibrio constitucional y que transgrede flagrantemente la Carta Magna? Adelante, David. Ya, a ver, esto es un proyecto de ley que ha sido presentado por la célula Somos Perú Partido Morado, ¿no? Ese proyecto de ley número 095, presentado en mesa de parte del Congreso con fecha 27 de agosto, ¿no? Y se llama Ley de Reforma Constitucional que promueve la gobernabilidad y el equilibrio entre los poderes públicos, el ejecutivo y legislativo. Lo más llamativo de este proyecto de ley es que pretende modificar la Constitución en varios ámbitos, ¿no? El primero de ellos es el de la vacancia de la presidencia de la República, sobre todo en el artículo 2, que se hablaba de incapacidad moral, ahora se le pone incapacidad mental, debidamente comprobada a través de los exámenes correspondientes por una junta médica independiente y sin conflicto de interés y declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros de Congreso. O sea, viabilizar esta causal de vacancia por el tema ya no de incapacidad moral, porque era algo muy difícil de probar, sino ya capacidad mental o física, ¿no? Esa es una primera modificación que había que discutirla en el Pleno, ¿no? Por este asunto. El otro tema es el artículo 130 de la Constitución, ¿no? Donde acá sí se está omitiendo la capacidad del, de la, del Premier de pedir la cuestión de confianza. Entonces, se ha suprimido ese término del artículo 130 que viene a continuación del primer párrafo, donde dice de que el presidente puede plantear, el presidente del Consejo de Ministros puede plantear la cuestión de confianza. Nos dice el artículo 130 modificado según esta comisión que ha sido aprobado, justamente que es la crítica que hace el ministro de Justicia, dice lo siguiente: dentro de los 30 días de haber asumido sus funciones, el presidente del Consejo concurre al Estado en compañía de los demás ministros para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión, ¿ya? Y ahí viene un párrafo que dice: plantea al efecto cuestión de confianza, y eso es lo que se ha sacado. O sea, en otras palabras, se le pretende quitar al Ejecutivo ese mecanismo de pedir confianza, ¿no? Porque obviamente el primer ministro Bellido, cuando se le preguntaba en una intervención periodística si qué va a hacer si siguen cuestionando a los ministros, decía, vamos a pedir cuestión de confianza. Entonces, ¿qué cosas quieren ellos? Que no le pidan cuestión de confianza y que sacarlo de la Constitución. Eso es una interpretación, es profesa por parte del Congreso. Y el ministro dice que esa es una interpretación auténtica porque no tiene facultades para eso. Vamos a explicar en este asunto qué cosa es interpretación auténtica. Interpretación auténtica es la interpretación de una ley que da el propio Congreso. Pero en este caso no es una ley, es una constitucional que quiere modificar. Entonces se está haciendo una interpretación de una norma constitucional para la cual no está habilitado. Y como no está habilitado,
porque el tribunal expresa señalado así en una jurisprudencia estaría cometiendo exceso de sus funciones. Según el artículo 38 de la Constitución actual, dice que toda persona tiene derecho a conocer, a defender, la Constitución, ¿no? Y honrar a la Constitución. Pero esa interpretación la puede hacer cualquiera, pero el órgano máximo de interpretación constitucional es el Tribunal Constitucional. O sea, que cualquier interpretación que nosotros hagamos, sea incluso el poder legislativo, está supeditada a la interpretación que hace el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional hace claramente de que un mecanismo de protección del Ejecutivo para con el Legislativo es el voto de confianza, que es lo que quiere hacer el Legislativo, es quitarle ese voto de confianza. Ese se resumidas cuentas el asunto, mi estimado Néstor. Correcto. Y hay un comentario que lo transmito también para el comentario tuyo. Dice, solo puede interpretar quien hizo la ley, o sea, el legislador que hizo la ley y los magistrados del tribunal, los jueces. Y teóricamente los juristas cuando analizan el contenido de una norma. Si no hay esa práctica y esa doctrina, reglas establecidas, cualquier ciudadano podría interpretar la Constitución y el tema no es así. Pura hermenéutica. Claro, hay una jurisprudencia expresa para ese caso, Nelson, ¿no? La tenía apuntada acá porque todavía no la he podido leer, pero es una interpretación de una contienda de competencia, la 006-2019, ¿no? Del Tribunal Constitucional. Uno puede entrar a la página web del Tribunal Constitucional y bajar esa esencia y analizar. Creo que el fundamento jurídico 199, creo que es el que se refiere específicamente a eso, ¿no? Entonces, no puede haber una ley de interpretación auténtica, ¿no?, sobre un asunto que ya está claramente interpretado por el Tribunal Constitucional. Correcto. Por esa razón es que se estaría vulnerando la propia Constitución, ¿no? Exactamente. Entonces, se le quiere dar la figura de reforma constitucional. De acuerdo, porque lo que ha dicho el ministro, y lo señalo, lo destaco, dice, nadie ha facultado al Congreso para que haga una interpretación auténtica. Lo que faculta la Constitución es a reformarla, observando el procedimiento señalado en el artículo 206 de la Constitución. Pero este es un proyecto de reforma de la Constitución. Sí. O sea, estoy hablando de un proyecto de reforma de la Constitución. He dado el número, lo pueden ver también en la página web del Congreso. O sea, es un proyecto que tiene varios ámbitos. Uno de ellos es el tema de la vacancia de la presidencia, el otro es de la exposición de la política general de gobierno, donde está el tema de la omisión de la cuestión de confianza. Otro es el voto de censura o rechazo de la cuestión de confianza, ¿no? De acuerdo. Y ahí dice bien claro que no procede la cuestión de confianza cuando verse sobre reforma constitucional o sobre convocatoria a referéndum. Eso es lo que dice la propuesta de... Entonces, ¿por qué referéndum? Porque saben que ya se están solicitando firmas para convocar a una asamblea constituyente. Entonces, acá el fondo del asunto no es tanto jurídico, mi estimado Néstor, es político. No quieren que haya cambios, no quieren que haya nueva constitución, no quieren que le toque su constitución fujimorista. Ese es el fondo del asunto. Más al gobierno, ¿no? Entonces quieren desperjudirse del voto de confianza para que no puedan ser cesados, porque si incurren en un doble voto de confianza, como señala ahora la Constitución, pues tendría que haber nuevas elecciones para un nuevo Congreso, ¿no? Y eso es lo que ellos no quieren salvaguardar. Ahora nos explicamos por qué razón tienen tanto interés en elegir al Tribunal Constitucional como sea, ¿no? Porque saben el peso que tiene el Tribunal Constitucional en un Estado como nuestro, ¿no? Donde es el último exponente de interpretación. O sea, la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es la válida, ninguna otra más. David, entonces me dicen que ya está por ingresar también Miguel Ángel. La pregunta entonces es la siguiente, con la bienvenida a Miguel Ángel.
La pregunta es la siguiente. Entonces, si es un proyecto de ley, el tema de la interpretación de la cuestión de confianza, presentada por dos bancadas, ¿qué es lo que No, una puede bancada. ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir en el desarrollo parlamentario, legislativo? ¿Y qué es lo que tendría que hacer el Ejecutivo en el tema? ¿Cuál es la situación futura en estos dos poderes del Estado? Porque hablábamos de hermenéutica jurídica y la hermenéutica parlamentaria que estarían colisionando. ¿Cuál es Por eso vuelvo la a repetir, situación? la interpretación auténtica es para una norma legal, no para la Constitución. Lo que pasa es que se le está dando forma de reforma constitucional. Si es como reforma constitucional, están aprovechando para hacer varias cosas a la vez en este proyecto. Sin embargo, como es una reforma constitucional, tiene que ir a debatirse al Pleno y tiene que ser aprobada por mayoría calificada. Y tiene que ser aprobada por una doble legislatura para modificar la Constitución, ¿no? Entonces eso va a generar bastante debate. Y por último, en la hipótesis de que se modifique la Constitución, cualquier el fiscal de la nación, el propio presidente de la República puede de alguna manera accionar. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse sobre este fondo del asunto porque él es el que interpreta en última instancia la Constitución. Y lo que se quiere es hacer una interpretación auténtica de un artículo constitucional bajo la modalidad de una reforma cuando no hay capacidad del Congreso para hacer eso. Por una razón bien sencilla. La interpretación auténtica es la interpretación de una ley que el mismo Congreso da. Pero en este caso, la Constitución no la da este Congreso, la da un Congreso constituyente, un Congreso constituyente democrático. Entonces, esa interpretación de cuál es el sentido de esa norma la ha dado el Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el sentido de la norma? Es preservar los balances y contrabalances, o sea, los checks and balances. Para el Ejecutivo es la cuestión de confianza, ¿no? El voto de confianza. Y para el Legislativo es la censura. O sea, son dos figuras que van a buscar el equilibrio de poder. Pero lo que quiere el legislativo, al menos desde el punto de vista mayoritario, en toda esta gente que no quiere que haya pues voto de confianza, porque si ellos incurren en un doble voto, omisión de voto de confianza, tendrían que salir. Y eso es lo que no quieren. Por eso están buscando materializar con una norma constitucional esta figura de dejar al Ejecutivo sin ese mecanismo de protección que es el voto de confianza. Correcto, clarísimo y didáctico. El profesor universitario. Miguel Ángel, le damos el pase a Miguel Ángel. Bienvenido, Miguel Ángel, buenos días. ¿Qué tal, Néstor? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días también. Le pregunto directamente a David, si queremos hacer modificaciones a la Constitución, cualquiera sea los temas, ¿se necesita entonces una asamblea constituyente, sí o no? Yo creo de que la asamblea constituyente es la voluntad de la población. Por eso es de que un referéndum puede pedir una asamblea constituyente. Puede pedir incluso la modificación del artículo 206 para que se incluya el caso de una asamblea constituyente. O puede haber una reforma total de la Constitución también. Porque al final de cuentas es el pueblo el soberano. Nadie más es sobre eso. O sea, los congresistas son mandatarios nuestros, son mandantes nuestros. Nosotros somos los que los hemos puesto ahí para que ellos nos representen, no para que hagan de las suyas, no para que protejan intereses particulares, no para que hagan lobbies, no para que obedezcan el mandato de la población. Y la población tiene que decir qué es lo que quiere. Por eso tiene que haber un debate amplio. Lo que pasa es que acá se quiere proteger, esta gente se quiere proteger del voto de confianza que está establecido en la Constitución del 93 como una forma de protección para que el Ejecutivo pueda gobernar. Así como el Parlamento o el Congreso tiene la censura como un mecanismo para protegerse del Ejecutivo, el Ejecutivo tiene el voto de confianza para protegerse del Legislativo. ¿Y qué quiere decir el Legislativo? Quitarle el voto de confianza.
O sea, dejar al Ejecutivo a defensa del Parlamento, Claro. a defensa del Congreso. Correcto, Lo cual claro. es un David, que yo no veía claro, claro. los checks and balance. Claro, eso Así es. está clarísimo. El asunto es, digo, si no solamente este tema, sino, por ejemplo, si queremos químico, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacerse en este tiempo? Entonces, sí es necesario una nueva constitución, una asamblea constituyente, porque de lo contrario, a este ritmo, cada quien va a querer lo suyo, el Congreso va a querer su propio libreto, el Congreso va a querer cambiar todo, pero realmente lo sustantivo, que es, por ejemplo, unos aspectos del régimen económico, que permita, por ejemplo, la participación del Banco de la Nación como un garante de préstamos o un prestamista directo, por ejemplo. Entonces, si no es así, no vamos a poder modificar absolutamente nada a este ritmo. Claro, estamos en un proceso del sujeto constituyente hacia un proceso constituyente. Eso está claro. Lo que pasa es que recién llevamos pues 40 días, esto no es de la noche a la mañana tampoco. Y sin embargo, a 40 días de mandato ya quieren que todo funcione como solución, lo cual es imposible. Entonces, aparte de que también hay que reconocer que hay errores por parte del Ejecutivo, como en todas partes, pero yo estimo de que un balance real de una gestión que recién empieza debe ser por lo menos a los 100 días. Entonces dejemos trabajar al Ejecutivo, no querer recortarle su mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque Bellido dijo que si siguen cuestionando a sus ministros, piden nuevamente el voto de confianza. Entonces nosotros, para no incurrir en poder ser disueltos, porque lo que se trata es de que si hay 2 votos de confianza negados, se disuelve el Congreso, aunque sigue funcionando la Junta de Portavoces hasta que se elija un nuevo Congreso, pero ellos no quieren llegar a ello, porque saben de que la finalidad es tirarse abajo al gobierno, y ellos no quieren que haya una asamblea constituyente, no quieren que se toque la Constitución, no quieren que se toque el título económico de la Constitución. Y estamos coincidiendo, efectivamente eso tiene que caer, porque como lo ha pasado en Chile, porque es el mismo modelo económico el que tenemos. Lo que pasa es que la ciudadanía tiene que ir tomando conciencia para convertirse en el sujeto constituyente. Y por eso es que se están recolectando firmas para el referéndum. Lo que pasa, David, es que tampoco desde el gobierno hay una posición clara respecto de lo que significa, por ejemplo, la reforma constitucional en aquellos aspectos que son fundamentales, y que inclusive durante la segunda vuelta electoral se habló mucho de aquellos aspectos principales, hasta el público decía que en más de un 80% quería cambio de la Constitución, especialmente en el régimen económico. Pero de ahí en adelante, acuérdate que el mensaje del voto de investidura no incluyó absolutamente nada del asunto. Entonces creo que también lo que se trata, más allá de lo que pueda ocurrir en este momento en el Congreso, es que también el gobierno tiene que transparentar su propia política, su propia capacidad de gestión, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista constitucional, de su plan de gobierno en sí mismo. Pero no vemos claridad. ¿Qué recomendación en todo caso harías tú en este momento como un analista para decir cuál es claro establecer el propio presidente de la República? Porque en su reciente mensaje tampoco no ha establecido, digamos, más claridad a su gestión. Bueno, yo creo que hay un punto de partida, ¿no? Y el punto de partida es que primero está la salud, segundo viene la reactivación económica, y esas cosas se pueden ir haciendo. La reactivación económica supone una mayor recaudación tributaria y como consecuencia de ello una reforma tributaria. Y me parece que ahí está el asunto. O sea, el tema, por ejemplo, de los medios de comunicación, que a mi entender están respirando por la herida porque ya no le dan la publicidad que le daban antes y solamente se ocupan del tema de la gestión de gobierno, con mucho resaltando una serie de situaciones que tú has detallado, me parece muy bien, pero no proponen ninguna otra alternativa más. Y además, incidiendo en el tema del terruqueo y incidiendo en el tema del comunismo, que ya, a mi entender, la gente ya no le hace caso a eso.
La gente quiere soluciones prácticas. Por ejemplo, el tema de la vacunación está caminando. El tema de la reactivación económica me parece que van a comenzar a dar los bonos. Habrán otras cosas, pero tiene que haber un proceso que va creciendo para materializar aquello que es inmediato. Paralelamente a eso, viene el tema de la necesidad de la reforma del modelo económico, en todo caso el cambio constitucional. Es un tema que se va a tener que debatir a todo nivel. Y yo creo que por lo menos en las universidades ya se está tocando ese tema. Pero la población también tendrá que ir evolucionando poco a poco en ello. No es una cosa de la noche a la mañana. Un proceso constituyente no es que de un día a otro se convoca y ya todo funciona. Hay que concientizar a la nación. Y para eso tenemos programas como este, donde la gente se da cuenta de que efectivamente hay que involucrarse en la cosa pública y hay que aportar también lo que uno piensa para poder darle soluciones. Porque nosotros hemos elegido a un gobierno justamente para que haga cambios, pero nosotros tenemos que exigir qué tipo de cambios es que necesitamos. Y dentro de ello coincido contigo en la necesidad de una asamblea constituyente, porque un poder constituido no puede dar una nueva constitución. Máximo si tenemos una clase política que está vinculada a grandes intereses de poder económico. Ahora, lo cierto es que la expresión del Premier Bellido obliga a una reacción del legislativo con respecto al tema del voto de confianza y la cuestión de confianza, y al final el ciudadano de a pie que está viendo las controversias del Ejecutivo y la reacción del Legislativo ratifica o está ratificando la necesidad del cambio de la Constitución para evitar este tipo de impases que no se ponen de acuerdo. Yo te pido el voto de confianza, no, yo te censuro. Eso creo que al final forma parte de la lectura de lo que estamos conversando ahora y de lo que está cada uno de los ciudadanos sacando como sus propias conclusiones. ¿Qué puede pasar? La pregunta entonces es ¿qué puede estar pasando en el futuro inmediato con respecto a este tema en el Congreso de la República cuando llegue al Pleno? Bueno, yo creo que tendrá que haber un debate bastante largo, porque una reforma constitucional necesita bastante debate, pero lo que va a quedar claro es de que no puedes tú en un Estado que tiene como principio fundamental de su organización la separación de poderes, quitarle, ¿no?, los atributos a un poder para favorecer a otro, ¿no? Ese es un contrasentido, ya no sería un Estado de Derecho. Y eso es lo que va a evidenciarse en un debate, que eso se pone con toda transparencia a conocimiento de toda la población. Y para eso creo que estamos todos los ciudadanos para manifestar nuestras opiniones respecto a lo que se pretende hacer, ¿no? Y dentro de ello también exaltar la necesidad de ir hacia un proceso constituyente, porque es un proceso, no es una cosa que se da y ya, es un proceso en el cual la población tiene que ir madurando, tiene que ir tomando conciencia de qué cambios son los que se necesitan, no solamente el tema económico, también el tema de la descentralización, también el tema de la lucha anticorrupción. Entonces, hay muchas cosas por el tema de la lucha contra el calentamiento global, son aspectos muy puntuales en los cuales todos estamos involucrados. Esa es la cual se tiene que democratizar la política, esa es la razón por la cual tenemos que ir a un proceso constituyente y la población convertirse en ese sujeto constituyente que va a conseguir el cambio constitucional mediante una asamblea soberana elegida por el pueblo y no por un poder constituido que ya está comprometido y elegido con reglas anteriores. De acuerdo, clarísimo entonces la situación de este tema de cuestión de confianza. Si nos permites, David, vamos a ir a una breve pausa para regresar y conversar de los otros dos temas que también son importantes, creo, tener el comentario. El tema de la prisión efectiva para 7 personas por compra de aviones de guerra, esto durante el gobierno de Fujimori con la participación activa de Vladimiro Montesinos, y el otro tema de Inostroza y Chávarri, que también son sumamente importantes. Una breve pausa y regresamos, amigos. Correcto.
amigo empresario. Si quieres ver crecer tu negocio y más dinero ganar, con Publicrea y BIS Televisión te tienes que contactar. Tenemos para ti variadas fórmulas publicitarias para radio, televisión y diarios que no debes dejar pasar. Una amplia gama de paneles, fijos, móviles y hasta se puede volantear. Organizamos para ti la más grande campaña audiovisual que te puedas imaginar. Spot publicitarios, videos institucionales y programas de televisión para que tu producto se pueda promocionar. Te ofrecemos la infraestructura más sofisticada y moderna en la rama de producción televisiva, contando con equipos de última generación, que de la mano con el personal profesional altamente calificado, permitirá que tu producto o servicio llegue a los confines más recónditos del territorio nacional, con la calidad que solo Publicrea y BIS Televisión te puede proporcionar. Todo esto a precios por debajo del mercado, considerando la situación económica que atraviesa nuestro país por la pandemia que nos azota. Contáctanos. Publicrea y BIS Televisión en publicidad, tu mejor opción. Hola, les saluda José Paredes Arredondo. Les invito a degustar nuestro gran buffet y platos a la carta en el famoso restaurante El Hawaiano en Barranco, en la Avenida del Sol Este 555 Barranco. Nuestro teléfono es el 994-537524. 994-537524. Los esperamos con los brazos abiertos y toda la seguridad. Vengan con confianza a degustar nuestros platos. Atención, peruanos residentes en el exterior. ¿Tienen problemas de herencia que resolver? Proteger su propiedad inmobiliaria, saneamiento de inmuebles, poderes, sucesión intestada y testamentaria. En Doctor Inmueble encontrará los profesionales de experiencia que ayudarán a resolver sus preocupaciones. Comuníquese al 999-019-362. Doctor Inmueble. Otra vez, estrategias específicas de acción, pero que tienen que ser comunicadas por el presidente. El presidente tiene que entender que la labor de presidir implica comunicar. Entonces yo plantearía dos cosas muy concretas. Uno, una actitud muy diferente del presidente Castillo desde el punto de vista comunicacional, no correrse de la prensa, plantear mensajes concretos, asesorado por supuesto, y en segundo lugar, una estrategia de mediano plazo, por lo menos de un año de comunicación del gobierno, usando dos dimensiones, la dimensión digital y la dimensión regional, para empezar, si les parece. Muy bien, regresamos a Ánfora 2021 de hoy día, miércoles 8 de septiembre del 2021. Estamos con el doctor David Rojas Paico, constitucionalista, hablando sobre temas importantes de la actualidad nacional. Hablábamos de la Constitución y uno de los temas que también tiene que ver con la modificación constitucional o nueva Constitución, lo que decía la ciudadanía, tiene que ver con la facultad que tiene el Ministerio Público y el Poder Judicial, que ahora tiene serios problemas, pero sin embargo están avanzando en el Ministerio Público con respecto a sanciones, demorando con mucha razón por estas limitaciones constitucionales, pero que finalmente están dando resultados. 7 personas han sido condenadas con prisión efectiva por compra de aviones sobrevalorados. 39 aviones de combate por más de 536 millones de dólares, de los que aproximadamente, este es el dictamen del juez en la sentencia, 320 millones fueron para sobornos.
Esto durante el gobierno de corrupción de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, porque el gestor de la compra corrupta, de acuerdo a la sentencia, fue Vladimiro Montesinos, quien el 2007 se acogió a la terminación anticipada aceptando que recibió sobornos por 29 millones de dólares, por lo que fue condenado a 6 años de cárcel. El excomandante general de la FAP y cómplice de Montesinos, el teniente general Elesván Bello Vázquez, también se acogió a la terminación anticipada por la compra de los 3 BIC 29 en 1998. Lo cierto es que hay 7 funcionarios que han sido condenados a 4 años de prisión efectiva. La primera lectura, David, en este marco de modificación de la Constitución o de nueva Constitución y luego la interpretación y la lectura de esta sentencia de lo que puede significar en la lucha contra la corrupción. Mira, es la prueba de que cómo funciona la administración justicia en nuestro país es su lentitud. Pero hay que saludar y una vez por todas ha habido sentencias de delitos que se han cometido del país, ¿no? Porque si nosotros sabemos de que la cantidad de dinero que han sido países, justamente todavía hay cuentas secretas, no se terminan todavía todos los procesos, ¿no? Sin embargo, encontramos regímenes diferenciados en el caso de Monchito, ¿no? De que tiene una prisión dorada, incluso se da el lujo de ser apoyado para manipular elecciones, toda una maquinaria para impedir que las instituciones sigan funcionando, o sea, como si estuvieran en el activo en la época de Fujimori y papá, ¿no? Entonces eso nos da una idea de lo desarrollado que, porque si no es así, entonces no cosas, ¿no? Entonces esto es bueno hacerlo público, de que la justicia tarda pero llega, pero también hacer público el hecho de que todavía la justicia, la corrupción está viva y coleando, ¿no? ¿Por qué? Que siguen manejando al país aún estando en la cárcel y con todas las facilidades que le prestan, ¿no? El mismo sistema penitenciario, incluso hasta el efectivo de la Marina. Entonces, eso es lo que hay que tener como premisa para analizar estos temas, porque sanear la justicia significa erradicar todo acto de corrupción caiga quien caiga. En este sentido, todavía hay muchos elementos que están pululando dentro del Estado y que se mantienen ahí entre bambalinas, ¿no? Y sobre todo procurar que no haya esta diferenciación en el cumplimiento de las penas, pues, porque no puede haber gente en cárcel lograda. Todos son iguales, todos deberían en un mismo centro penitenciario. Me parece que eso es lo correcto. Ahora, hay otros casos como el de Chávarri, donde se ha dado prisión privativa de libertad suspendida, y en el caso de Hinojosa Pariachi también, pero ¿esto qué lectura nos da? Nos da algo que siempre hemos visto, ¿no? De que fuerza positiva para impedir el plan de los feos de los aportes lo demuestra el cuerpo entero cómo se maneja individuo y de dudosa, y eso que la gente tiene que tomar acción, y sin embargo se da el lujo de dilatar el proceso de transferencia, dilatar la democracia, de engañar a la población, y está pendiente pues ahora entendemos por qué razón quería ser presidente sí o sí, porque está pendiente su proceso. No se olviden que el 29 de septiembre es la audiencia de acusación, donde el fiscal estaría pidiendo 30 años por los delitos civiles. Esa es la esencia final. Miguel Ángel, comentario y pregunta. Sí, en realidad se trata de tema de corrupción.
corrupción que hasta ahora no se han resuelto como corresponde y ha tratado de hacer justamente una ascensión judicial. Y recordemos que inclusive también está pendiente, por ejemplo, la extradición de Alfredo, que entiendo está también previsto para ahora septiembre. Claro, creo que todo el mundo se está enfrascando en lo que significa esta guerra política, en el Congreso, el Legislativo, los medios también, pero hay casos pendientes en materia de corrupción. Precisamente un año tenemos presidente del Banco de la Nación, incluyendo a su ex gerente general José Miguel del Priego Palomino. También hay otros asuntos vinculados al caso Lavajato, y ahí también hay una suerte de corresponsabilidad también entre el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia, el Ministerio Público a través de la Comisión en Lavajato, que a veces no han actuado como se supone deberían haberlo hecho. Hasta ahora no hay una acusación fiscal, pero imagínate, inclusive las obras que todavía continúan ejecutándose tienen como dices a empresas vinculadas también al caso de Lavajato. Esto no debería ser posible en un país en donde efectivamente estamos en guerra o deberíamos estar en guerra frontal contra la corrupción. No sé por qué lo haya dicho y haya sustentado con documentos el Contralor General de la República, que se pierde más de 22.000 millones de soles al año. No roba, pero hace obras. Y creo que eso es lo que tenemos que desterrar. Imagínate todo lo que significa, por ejemplo, las obras de construcción en Ancash, terremoto del 70, y si tú vas ahí vas a ver que todavía hay vestigios del inicio de obras de reconstrucción, pero no han sido concluidas. Y más recientemente, por ejemplo, el caso de el fenómeno del niño costero en el norte del Perú. Se ha creado hasta una unidad autónoma para ejecutar obras y finalmente han tenido que convocar algo, un convenio de gobierno a gobierno por un conjunto de obras de 7.200 millones de soles. Y sin embargo hasta ahora vemos que tampoco se está avanzando al ritmo que requiere el Perú. Y más aún, también se ha descubierto que por lo menos 600 millones de soles del gobierno en toda la construcción no se están ejecutando. Vale decir que hasta ahora, en temas de corrupción, el Perú como país resulta jalado, y esto sí es grave. Totalmente, y no solamente 22, creo que queda corto, Miguel Ángel. Se está hablando ya de 30.000 millones el tema de la corrupción anual, y esa es la cifra oficial. A eso hay que agregarle el 50%, o sea que estamos hablando de cifras de escándalo a las que hay que actuar de inmediato. David. Sí, yo solamente quería agregar a lo que ha dicho Miguel, con el cual estoy completamente de acuerdo en su diagnóstico, de que esta figura sería diferente si grandes medios de comunicación apoyasen en esta situación, ¿no? Por ejemplo, durante todas las semanas no han dicho nada con respecto a estos temas, ¿no? No han dicho nada con respecto a la impunidad que se ha generado cuando Fuerza Popular era mayoría en el Congreso. O sea, hay condicionamientos de los grandes medios de comunicación para que la población no esté consciente en una lucha contra la corrupción, ¿no? Ellos son cómplices de la magnitud que tiene la corrupción por no haber orientado a la población. Y es porque tienen interés. Entonces, eso también hay que tomarlo en consideración. Se ve un interés detrás de los grandes medios de comunicación para mantener el status quo. Si hay corrupción, ¿por qué no lo denuncian? A pesar de que incluso los copropietarios del Grupo de Comercio han estado metidos en el tema de tren eléctrico, ¿no? Han estado metidos en el tema de Odebrecht. Sin embargo, a ellos no les conviene, ¿no? Entonces, esto es lo más lamentable en este caso, que no tenemos una prensa objetiva, libre, que busca la mejora del país, sino más bien que apaña intereses que hacen daño al país. Y esto creo que hay que denunciar. Totalmente
de acuerdo. Y lo que habría que precisar también, y un comentario sobre el tema, es que en el caso de Chávarri, la sentencia de 4 años suspendida, y esto por los 70 años de edad, y que ha sido uno de los atenuantes, es que se ha debido a encubrimiento real. O sea, el papel que cumplen los funcionarios más importantes. Miguel Ángel hablaba del gerente general del Banco de la Nación, que es uno de los 7 condenados a los 4 años de prisión por el tema de la compra de los aviones, y me estoy refiriendo a José Miguel del Priego Palomino. Es este encubrimiento, y este encubrimiento que necesita ser severamente sancionado. Y ahí hay un tema de celeridad, ¿no? Como decían ustedes, la justicia que tarda ya no es justicia. Entonces ahí hay que buscar los mecanismos para que esto sea lo más rápido posible y se sancione y se cobre además la plata, el dinero que es de todos los peruanos, con el tema de la devolución y la sanción que significa, y que no se cobra además, que no se cobra o no pagan, que ese es otro tema también que está en el ambiente de la población de a pie, que señala cómo es que no se hace efectivas esas indemnizaciones a que tiene derecho el pueblo peruano. David. Así es, creo que hay cosas por descubrir y tengo fe de que al final lo más rescatable del Ministerio Público y del Poder Judicial van a poder sacar adelante este saneamiento, que un Estado con un Poder Judicial eficaz y efectivo creo que puede despegar en esta lucha por el desarrollo integral a la que debemos estar abocados en un Estado de democracia con respeto a los derechos humanos y a la participación ciudadana. Y por esa razón creo yo de que hay que forma positiva, de que va a mejorar las cosas y que no va a prosperar aquellos intereses mezquinos que lo único que quieren es mantener privilegios y que no haya ningún cambio en nuestra sociedad. Muy bien, Miguel Ángel, cerrando este gran tema, importante tema. ¿Nos escuchaste, Miguel? Que hemos perdido, creo, Néstor, sí. Néstor, si me permite, sobre el tema, sobre el tema, mira, claro, creo que es importante también, Néstor, considerar el papel de la Procuraduría General de la República. Sí, te escucho. Hola, ¿me escuchas? Ya. Sí, te estamos escuchando. Estaba señalando que es importante también a los de la Procuraduría General de la República, porque ellos son también quienes defienden los intereses del Estado. Y ojo, hay empresas vinculadas al caso de Lavajato, que antes considerar efectivamente que el presidente Castillo, a través de su Ministerio de Justicia, establezca qué es lo que están recibiendo, cómo están recibiendo, por ejemplo, los diferentes casos judicializados de corrupción, y cuál es efectivamente la estrategia del Perú, primero para sancionar a los responsables de este gran daño que han hecho a nuestro país por más de 15.000 millones de dólares. Por ejemplo, en el caso del gasoducto del sur peruano, la interoceánica. Y creo que el Perú para que se sancione como corresponde. Sí, estamos perdiendo la comunicación. Este es el tema de la conectividad de mediodía. Pero está clarísimo, está quedando como tarea entonces, David, como siempre, el tema de las procuradurías. Las procuradurías en todos los niveles, que también es una fuente de corrupción y de acomodos y de arreglos bajo la mesa. Eso va a quedar como agenda. Muchas gracias, David. ¿Algo más para el cierre
Muy bien.